4:42 de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Y el día de hoy vamos a hablar de la fatiga crónica, ese cansancio, esa pesadez. Hay muchos sinónimos que ya nos lo va a aclarar la doctora Margarita Botero, que es nuestra especialista del día de hoy, especialista en medicina anti-envejecimiento, nuestra invitada aquí en Noticias Globovisión Salud. Bienvenida, doctora. Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Televidentes, feliz tarde para ustedes. Y vamos a hablar de la fibromialgia, esa fatiga crónica generalizada. Es de cierta manera simpático, pero es bastante complejo. Fíjense, el 80% de la población a nivel mundial, mujeres después de los 30 años, sobre todo, la cotidianidad sigue agotada, que se acompaña además de fallas en la concentración, fallas en la memoria, que tiene a menudo cefaleas, dolores de cabeza, dolores articulares o lo que llamamos dolores también musculares, náuseas, vómito o diarreas de manera intermitente. La paciente, no estoy excluyendo el género masculino, claro, pero vuelvo y lo repito, por la prevalencia, para aquellas mujeres que me estén viendo, dice que siente que está trabajando como al 50% de su capacidad física e intelectual. Tiene periodos donde ella se siente un poco mejor, pero nunca logra estar al 100%. Entonces, si llevan 6 meses con ella, es mejor que consulte. ¿Y hay alguna causa específica o se ha determinado por qué sucede esta fatiga crónica principalmente en las mujeres? Ya aclaró que probablemente algunos hombres pueden estar sufriendo de este cansancio, sentir entonces que están trabajando a este 50%, como lo refiere la doctora. Fíjate, esa es una pregunta muy interesante. Y al principio hablabas de fibromialgia. Dentro de la etiología y las causas, la fatiga crónica, te decía al principio del programa, es un misterio para la medicina. Y apenas desde el año 97 la tenemos codificada a nivel de las enfermedades, a nivel internacional. Pero hay probabilidades de que otras entidades estén asociadas. Primero es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa? Que el paciente acude a mi consulta y yo no le voy a diagnosticar fatiga crónica. Voy a excluir una gran cantidad de enfermedades clínicas, entre ellas fibromialgia, que la mencionaste, que es la que se acompaña de dolores desde la cabecita hasta el dedo gordo del pie. Y que esa paciente también mujer tiene estos dolores de 6 meses de evolución. Entonces, la fibromialgia puede tener como síntoma fatiga, pero la fatiga crónica es una entidad distinta a la fibromialgia. Por eso la fibromialgia es el primer diagnóstico diferencial que debemos excluir antes de diagnosticar la parte de la fatiga crónica. Muy bien, hablando de fatiga crónica, usted decía que normalmente estas personas no sienten un descanso, que al momento de dormir y despertarse no sienten que tuvieron un sueño reparador. Como si hubieran dormido. ¿Cómo podemos lograr un sueño reparador realmente? La pregunta es, ¿cómo lograr evitar sentir esta fatiga? Porque el mismo cansancio evita que tú puedas descansar y hacer fase profunda del sueño. Una de las entidades que está más ligada, y parece que por ese lado van las investigaciones científicas, es la relación que tiene del cansancio y la fatiga con el estrés. Es decir, el paciente que tiene una pérdida del control del manejo del estrés, y entonces ese ciclo de la hipófisis, luego de la glándula tiroidea, luego de la glándula suprarrenal, empieza a tener una cantidad de problemas. Entonces la producción de sus hormonas, en este caso la suprarrenal, que produce las hormonas del estrés y el antiestrés, hay una ambivalencia entre ellas, el paciente no logra manejar el estrés y pasa a la enfermedad que se llama diestrés. Estrés no es enfermedad, la complicación del estrés se llama diestrés. Muy bien, antes de irnos al corte, porque ya nos corresponde realizar la segunda pausa, vamos a responder una pregunta que nos llegó a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Recuerda que si tiene alguna duda, se la puede hacer el día de hoy a nuestra doctora Margarita Botero, que es la que nos acompaña esta tarde en Noticias Globovisión Salud. Dice @Mari7rayos lo siguiente: tengo fibromialgia y despierto súper agotada, a veces depresiva o con ansiedad y dolor de cabeza. ¿Qué me dice del 5-HTP? Para la pregunta que nos acaban de hacer, me encantaría en la nueva fase del programa, donde vamos a hablar de tratamiento, explicarte por qué estos aminoácidos, en este caso, pueden servirte en la producción de neurotransmisores. Sí, vamos a tener cuáles son esos tratamientos, esas técnicas a través de la medicina de antienvejecimiento que pueden ayudar a esas personas que sufren o padecen de fatiga crónica. Nosotros vamos a realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias. 4:52 de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con la doctora Margarita Botero, especialista en medicina anti-envejecimiento. El día de hoy estamos hablando de esa fatiga generalizada, ese cansancio
que no le buscamos o no le conseguimos una explicación. Y nos siguen llegando preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter. La doctora también nos va a ir explicando esas alternativas que se tienen para poderlo mejorar a través de la medicina anti-envejecimiento. La primera pregunta la hace el siguiente usuario, @lamargo690. Queremos agradecer su sintonía, siempre está en contacto con nosotros. Hola Daniela, ¿qué pasa cuando existe artrosis generalizada más fibromialgia diagnosticada hace 2 años y padeciendo desde hace 9 años? Esta pregunta nos la va a responder nuestra especialista. Bueno, encantada de dar una respuesta ante una artrosis y una fibromialgia de varios meses o años de evolución. Lo importante es verte en consulta. Cada paciente es un mundo completamente distinto. Y acuérdense de algo, la fatiga crónica es una entidad que gracias a Dios ya tiene diagnóstico. Todas aquellas mujeres que me están escuchando y me estén viendo que tengan el diagnóstico, quédense tranquilas. Ya por lo menos hay un nombre y hay un apellido. Y para lo tanto hay tratamiento, hay solución. Puede que tengamos altibajos como una montaña rusa el resto de la vida, sí, pero van a sentir mejoría y van a poder llevar esa capacidad de rendimiento física e intelectual a un 100% nuevamente. Vamos a hablar entonces más adelante del tratamiento. Vamos a responder rápidamente otra pregunta y después nos dedicamos entonces a esas medidas alternativas que hay. La hace @lindacartucielo y dice, ¿puede la pérdida de electrolitos tales como el magnesio ser la causa? ¿Qué opinas sobre tomar magnesio citrato? Más que la pérdida de electrolitos, el magnesio es uno de los oligoelementos y minerales que vamos a usar en el tratamiento de los pacientes, tanto con fibromialgia, ya que la hemos mencionado tanto en el programa, como la fatiga crónica. La vamos a tomar desde el punto de vista vía oral o intravenosa, pero es muy importante, vuelvo y repito, que cada paciente haga su consulta y tenga su diagnóstico específico. Ahora llegamos al punto más interesante de la entrevista del día de hoy, esas alternativas entonces que hemos estado diciendo desde que empezamos este espacio del día de hoy. Entonces, a través de la medicina anti-envejecimiento, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de esas personas pues que sienten entonces este cansancio, dolor de cabeza, fatiga, depresión, entre otros síntomas que se puedan estar presentando en el día a día de esas personas y que no le consiguen explicación por los momentos? Exactamente, el misterio de la medicina. Entonces ya sabemos, diagnóstico de exclusión, ¿verdad? Dentro de ese diagnóstico, el paciente llega a la consulta de medicina anti-envejecimiento y lo primero que vamos a aplicar es un test que se llama un test cualitativo que evalúa el estrés. Este test está formado por una gran cantidad de eventos del paciente en el último año de vida para saber cuál ha sido la adaptación que tiene ese paciente al estrés o si la ha perdido. Entonces, una puntuación en 100 me habla que el paciente tiene una buena adaptación, entre 100 y 200 que ha perdido la capacidad de adaptación y por encima de 200 que ya tiene un imbalance a nivel de todo el eje endocrino o del eje nervioso. Por eso la relación también con depresiones y con crisis de ansiedad en la fatiga crónica como síntomas asociados. Después de que el paciente es interrogado con este test, se le pregunta, escuchen muy bien estas preguntas, ¿la fatiga es en la mañana, es en la tarde, es en la noche o es todo el tiempo? Cuando hablamos de fatiga diurna, en matutina, estamos hablando que hay un desbalance a nivel de la glándula tiroidea, porque las hormonas derivadas de la glándula tiroides son las encargadas de darnos la energía para comenzar el día. Por eso aquella fatiga para arrancar casi que con un camión de la cama al paciente que tiene fatiga crónica matutina. Cuando es en la tarde, estamos hablando de un desbalance de la glándula suprarrenal, que es la que produce las hormonas del estrés y el antiestrés, que es la que nos da energía y vitalidad, las ganas de seguir a buscar retos, de seguir, salir corriendo, hacer deporte en el gimnasio. Por eso estos pacientes, aunque tengan en el cuarto la elíptica, puedan usarla de perchero el resto de la vida. Esa fatiga no les permite llegar hasta la elíptica por la falta de las hormonas de la suprarrenal. Si el cansancio es todo el día, es porque el paciente ya pasó una capacidad de adaptación al estrés y tiene un desbalance en el eje endocrino o en el eje del sistema nervioso, con falencia de la producción de neurotransmisores como serotonina, dopamina y endorfinas que nos permiten ser felices y llega la depresión. Entonces, cuando ya estudiamos bien a este paciente y luego hacemos la parte cuantitativa, que son los exámenes, por supuesto, endocrinos, establecemos un tratamiento que tiene 4 fases. La primera es una fase de detoxificación, donde por soluciones endovenosas limpiamos de radicales libres, de metabolitos pesados y de todos los detritos que resultan de la contaminación del ser humano por el mismo estrés. La segunda fase es de revitalización. Igualmente, de manera endovenosa voy a ofrecer vitaminas, voy a ofrecer minerales y oligoelementos que van a permitir que el paciente tenga lo necesario para revitalizar la célula, los sistemas y volver a tener energía y vitalidad.
Entre ellos, alguien mencionaba entre las preguntas el magnesio. El magnesio es el oligoelemento del deportista para evitar los dolores, para que esos músculos y articulaciones sientan capacidad funcional y yo vuelva a sentir energía. Pero también tenemos el triptófano, que es un aminoácido muy importante, que por diferentes reacciones bioquímicas él se convierte luego en el cerebro en serotonina, que es el neurotransmisor de la alegría, de la vitalidad y de la energía. Entonces fíjense que el cuerpo mismo plantea sus propias soluciones. Y por último, las terapias específicas, donde con mucho orgullo les hablo de tecnología de punta, el ozono. La ozonoterapia es una nueva técnica que permite mejorar la fatiga, los dolores articulares y musculares, tanto de la fibromialgia como de la fatiga crónica, y le devuelve al paciente la alegría y la vitalidad porque lleva oxígeno a los tejidos, a las células, aumenta la circulación de los tejidos y disminuye la actividad de los radicales libres. Entonces tenemos todo esto que nos ofrece de manera natural. Usted hablaba también de esas vitaminas, de esos oligoelementos, de la ozonoterapia, de esas alternativas que se va teniendo para que esa persona se sienta mucho mejor, esté mucho más feliz, esté menos cansado, rinda más en su trabajo, en sus actividades diarias y, ¿por qué no?, tener una mejor calidad de vida, que es lo que siempre se busca y es nuestro norte. Hemos finalizado Noticias Globovisión Salud, pero queremos dejarle un espacio para que diga a dónde las puede conseguir, a través de redes sociales, a través de qué números telefónicos, esas personas que quedaron con algunas dudas, y también nos siguieron llegando preguntas en Twitter que la vamos a responder luego de terminar el espacio a través de la misma vía con la doctora. Doctora. Daniela, muchas gracias por la invitación. Televidentes, feliz tarde para ustedes. Estamos en el Centro Médico Energía Vital Activa. El teléfono es el 991-7612. Nuestras redes, doctora Botero, doctora abreviada, y también @Energía Vital Activa. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos agradecer entonces su presencia. Recuerda que también nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter como @salud_gb. Me pueden conseguir por mi cuenta de Instagram como @DanielaJSalas y ver la entrevista